Básicamente, como mencionaban hace un momento, mi formación es en arte y una de las grandes preocupaciones que yo he tenido a lo largo de mis estudios ha sido el tema del espacio público y el uso de las nuevas tecnologías. Prácticamente durante mucho tiempo he estado trabajando esta temática porque la configuración espacio-temporal que se vive en el espacio público deviene de los cambios tecnológicos de las diferentes épocas. Eso pues nos lleva a una nueva forma de reconfigurar el espacio, resignificarlo y reencontrarnos como comunidad. La tecnología pues de alguna manera llegó para quedarse. Yo veo aquí muchísimos jóvenes que yo sé que están pegados a un smartphone y que seguramente tendrán mucho más claro el tema del que hablaremos, ya que creo que casi todos ustedes nacieron en la era digital, o por lo menos eso creo, y seguramente ninguno de ustedes tuvo que hacer una tesis en una máquina de escribir, ni tuvo a la mano, digo, y todos ustedes más bien tienen a la mano una página de Google donde la información les llega instantáneamente, cuando nosotros teníamos que ir a las bibliotecas a buscar en los libros, a investigar sobre cualquier tema, era muchísimo más complejo. La tecnología evidentemente tiene sus pros y contras, pero pensando que si llegó para quedarse y cada vez avanzará en ese plano, estamos a nada de que la inteligencia artificial y la automatización, sé que hay muchos ingenieros aquí, sea una constante en nuestro mundo. Me interesa plantear cómo se genera comunidad a través de las redes sociales o a través del ciberespacio. Me voy a permitir leer una parte muy breve de un texto que traía yo antes de entrar, como una serie de imágenes que contextualizan un poco el tema del que quiero hablar. Y me voy a permitir leer brevemente lo que traigo, bueno, una parte de lo que traigo. La calle se resignifica con el paso del tiempo. Calles de ciudades contemporáneas que en apariencia no han sido modificadas o alteradas su sentido por nuevos proyectos urbanísticos, distan mucho de aquellas de finales del siglo XIX o de las primeras décadas del siglo XX. Este fenómeno responde en parte a cuestiones de planeación urbana, pero también, y de manera muy importante, a formas de percepción que vienen dadas a partir de las necesidades e inquietudes, conflictos e intereses de quienes las habitan, de otras formas de comunicación que cambian de acuerdo a las épocas y alteran las condiciones espacio-temporal. Quienes las viven imprimen distinto sentido y valor a estos espacios comunes. La calle, por tanto, más allá de su significado en el trazado de una ciudad, es un elemento que condiciona la forma de crecimiento y desarrollo de esta. Y además, hay algo en ella que la hace ser vital. Es el lugar de las proximidades, del encuentro y desencuentro, el sitio donde las relaciones humanas tienen sentido, donde se propicia el crecimiento del entorno y se conforman comunidades. Ya los antiguos griegos delimitaban comunidades alrededor de la polis, con un criterio aparentemente simple. Aquellos individuos que se encontraban a una distancia de un día de caminata formaban parte de ella. Si el tiempo y la distancia a pie eran mayores, ya no se pertenecía a dicha comunidad. La condición se relacionaba con aspectos espaciotemporales concretamente vinculados con los trayectos. El ejemplo nos revela la importancia que durante siglos ha tenido para el espacio público, incluso para las calles, el tiempo que un individuo se toma en trasladarse de un punto a otro y lo que esto, en términos de espacialidad, comunicación, intercambio de ideas, proximidad y conformación de comunidad ha supuesto. El desplazamiento trayecto ha sido, por tanto, un factor relevante en la historia de las ciudades por el vínculo que ha creado con las proximidades. El trayecto materializado a partir de un medio que generalmente representa movimiento. Cada uno de estos medios se inscribe o se localiza en distintas etapas del desarrollo de la historia, lo cual no significa la anulación de uno frente a la aparición de otros, simplemente se han ido sumando cambios sustanciales en la apreciación de las ciudades. La proximidad, por tanto, se encuentra en estrecha relación con el medio que la propicia. Valdría aquí hacer referencia a tres medios que han determinado la dinámica del espacio público: el trayecto,
que gracias a la acera, aquí no sé si es la banqueta, se realiza a pie y que está vinculado a cuestiones geográficas bien definidas, a estructuras temporales claras o espacialidades concretas y a la búsqueda de relaciones. El desplazamiento por las aceras cobra sentido más allá de una simple conectar dos puntos y dejar un enclave para encontrarse con el otro. La acera produce conocimiento, ideas, intercambio. El tránsito que ofrece la autopista y que se realiza en automóvil, en su momento modificó el concepto tiempo, ya que la velocidad constituyó un cambio decisivo. También requirió de otras conformaciones espaciales, autopistas bordeando ciudades, acortando distancias y la pérdida de contacto entre personas. Fue una nueva condición para la ciudad, porque aunque la finalidad del desplazamiento fuera la misma, ir de un enclave a otro, cubrir una distancia, dejaba de tener una función y solo se concretaba a cubrir el recorrido, convirtiéndose en un tiempo en soledad y en un espacio vacío. Por tanto, se puede cuestionar la relación de este medio ligado a la proximidad que nos lleva a la creación de comunidades. Y cuando hablo de esto me refiero a las grandes ciudades en donde se maneja un automóvil y no necesariamente. Las ciudades, por ejemplo, en la ciudad en la que yo vivo, la gente se mueve en gran medida en automóviles individuales más que en transporte público. Los estudiantes, claro, sí, y muchísima gente lo hace, pero es una ciudad que está mal planeada en términos urbanísticos, lo cual impide que el desplazamiento en transporte público sea favorable. Por último y tercer punto, hablamos del flujo o conectividad que ofrecen las autopistas electrónicas. Este ha llevado a la ciudad a la total contracción espaciotemporal. Si en algún momento hablábamos de un espacio temporal ligado a las aceras y a la conexión de dos espacios, la autopista para automóviles acorta este tiempo. Por supuesto que las autopistas electrónicas han llegado a contraer el espacio temporal. Por lo tanto, la proximidad aquí ya no se relaciona con cuestiones geográficas, espaciales, ni con tiempos relativos. Está predeterminada por otras condiciones y formas de vincularse por parte de los individuos en las ciudades. Ha provocado otras maneras de percepción del espacio público, ya que el vehículo idóneo de este modo de proximidad y creación de comunidad se llama pantalla electrónica y su sitio es justamente el ciberespacio, si es que podemos denominarlo como un sitio. Cuando Gibson escribió el libro Neuromancer en 1984, habló por primera vez del ciberespacio, y aunque la red y el internet existían, no eran concebidos precisamente como otro espacio alterno al físico. Ahora es un espacio virtual que carece de fronteras, que se ha modelado por millones de computadoras con sus respectivos módems, así como dispositivos móviles. El ciberespacio, apunta Roger Balaguer, es un espacio virtual, ya que de hecho no tiene una locación física espacial, desafiando la geografía conocida hasta ahora, a la cual hasta fines del siglo XX había sido una disciplina encargada del estudio del planeta, del suelo, de los contornos, del mundo real, las alturas, los llanos, y que ahora va dejando paso a una geografía que toma el poder en este comienzo del siglo XXI, una geografía que mapea la WW, generando por ende una nueva territorialización, sin asidero en lo real, solo existiendo en los millones de computadoras interconectadas a lo largo y ancho del mundo que conocíamos anteriormente como el mundo físico. Es claro por lo anterior que el ritmo que han ido imprimiendo los medios tecnológicos se asocia tanto al poder como a los cambios más profundos de la sociedad, de acuerdo a distintas etapas y momentos históricos. Por lo que afirma Liliana Quintero, la técnica es, en todos los casos, un proyecto histórico-social, en el que se manifiesta lo que una comunidad y los intereses de ella prevalecientes se proponen hacer con los hombres y las cosas. Esto confirma precisamente que la modernización del mundo digital ha obligado al hombre a supeditarse a ciertas reglas impuestas por una estrategia de poder establecido que opera en el nombre del avance o la evolución. Volviendo al concepto de proximidad, y si lo entendemos aplicándolo en el sentido de cercanía, de poder tocar, de estar aquí y ahora en contacto con el otro, la presencia física se convierte en algo decisivo. Para el autor reciente ha muerto, Paul Virilio,
Este puede estar llegando al ocaso en la cibernética debido a la pérdida de espacialidad frente a la ya real ubicuidad del ser humano. Esta presencia física interactuando en espacio y tiempo tiene su sitio indiscutible en la calle. Una de las funciones primordiales de esta, específicamente de las aceras, es la de propiciar contacto, por tanto, intercambiar información, que a su vez posibilite la creación de sistemas emergentes. Si dentro de cualquier ciudad tradicional el espacio adecuado para concebir un trayecto es y ha sido la calle, podríamos afirmar que hoy en día la calle no es el único espacio para concebir un trayecto. No es el único espacio posible para la agrupación y la búsqueda de soluciones de una comunidad. No es el único sitio en donde la reunión de individualidades permite la formación de un colectivo que genere un comportamiento global y que se coordine a partir de estas interacciones locales. Un gran porcentaje del diálogo contemporáneo busca soluciones reales a conflictos específicos fuera de las calles, es decir, a partir de otras vías de interacción y comunicación que son propias de la época, como por ejemplo la red. Es así como al mundo de la calle, del gran auge en el siglo XIX, se han ido sumando nuevas vías que en ningún momento han anulado a las ya existentes. El siglo XX, que hablábamos, se caracterizó por autopistas y también por el surgimiento y consolidación de las autopistas electrónicas, y estas últimas han definido las condiciones de la interacción entre ciudadanos en el siglo XXI. Es la conectividad el elemento que define las relaciones actuales, en donde la ciudad no deja de ser, simplemente juega otro papel en la construcción de la comunidad que ahora se gesta y de donde han surgido las comunidades virtuales. De aquí pasaré a hablar un poco del tema, contextualizándolo en imágenes, y quisiera empezar a hablar un poco de lo que mencionaba yo en un principio, hablando de la ciudad de París. Aquí tenemos un parisino que ya no es tan parisino, y que, bueno, no me dejará mentir, la ciudad de París, una ciudad originalmente medieval, reconfigura su espacio físico en el siglo XIX, a petición de Napoleón III, y una de las intenciones era ensanchar las avenidas de tal manera que se pudieran crear los bulevares. La ciudad tiene una forma de caracol dividida en diferentes distritos y que permitía de alguna manera en esos finales del siglo XIX, pues no tan finales, reconsiderar la forma de entender el espacio público. Al ensanchar las avenidas, al hacer aceras muy anchas, la posibilidad de interacción entre la ciudadanía se volvió un tema interesante, un tema importante. Esto permitió el comercio, las nuevas formas de interactuar, los escaparates, los cafés en los bulevares, la velocidad de las carrozas y de los primeros vehículos. El pavimento de París permitía también la tracción de los caballos y de los vehículos, y eso cambió la dinámica de la ciudad. Vemos, bueno, justamente cómo está trazada la ciudad de París, ¿no? Con estas salidas que parten del Arco del Triunfo y las principales avenidas que conformaron la llegada, que pasaron de los pasajes a los grandes almacenes, el comercio, la interacción de la ciudad. Y un punto importante que para Napoleón III era fundamental era impedir las barricadas, ¿no? Que no hubiera amotinados, que pasaba mucho en la ciudad medieval. Las calles de París se convierten en esto, en bulevares abiertos, anchos, que permitían esto que Jane Jacobs en su momento diría es la interacción en las ciudades. La conformación de una ciudad tiene la misma dinámica que las neuronas del cerebro o que los algoritmos de una computadora. Son configuraciones horizontales, es decir, la comunicación se da de manera horizontal y es así como se crea la comunidad, la cercanía, el estar aquí y ahora, el saber que tu hijo está a la vuelta en casa del amigo, esta idea de encontrarnos y reconocernos en el espacio público, y no solo eso, resolver los conflictos sociales en la calle. Pasamos al siglo XX y justamente en la ciudad de Nueva York, el arquitecto Robert Moses, arquitecto y urbanista, decide abrir
las avenidas de Nueva York y lo dijo textualmente que lo iba a hacer si era necesario con un cuchillo de carnicero, es decir, sin importar lo que conllevara. Lo mismo pasó en París, ¿no? En París la gentrificación, la gente con menos posibilidades tuvo que salir a los suburbios, tuvo que dejar sus espacios. Manet, por ejemplo, este gran pintor francés, lo contextualiza muy bien en una pintura que se llama El viejo músico, donde son desalojados de los primeros cuadros de la ciudad de París, aquellos que eran como los desheredados sociales, los que estorbaban para la nueva ciudad moderna. Lo mismo pasa en Nueva York. Nueva York se abre, pero no en esos bulevares en los que transitan los vehículos, sí a gran velocidad, pero estamos hablando de vehículos de finales del siglo XIX, principios del XX, y Nueva York se abre a una ciudad conformada por autopistas. Lo mismo que pasa con Los Ángeles, donde justamente de lo que hablaba yo hace un momento, esta interacción, este intercambio se da muy poco. En mi caso concreto, para mí es muy difícil interactuar con alguien en un trayecto porque suelo viajar sola de un punto a otro, llego de un enclave a otro y mi interacción con los demás puede ser con el claxon o porque se me cierra un coche, pero difícilmente tengo un intercambio de ideas. Esto pasó en Nueva York y la ciudad de Nueva York, a diferencia de la de París, que París se camina, la ciudad de Nueva York se entiende a través de la autopista. Lo mismo pasa en Los Ángeles. Esta es una imagen de Nueva York, principios del siglo XX, ¿no? Donde ya el tráfico vehicular pues, redefine las nuevas formas de configuración de la ciudad. Un tercer punto que me parece interesante mencionar es la ciudad utópica. Esta es la ciudad amarilla de Constant, un arquitecto situacionista, principios del siglo, 1940 y tantos del siglo pasado, donde él crea una ciudad ideal, una ciudad que nunca se llegó a hacer, una ciudad que se movía de acuerdo a las necesidades del espacio, una ciudad que se iba reconformando, digamos un poco como la sociedad gitana, ¿no? Nunca alterando el espacio natural, nunca alterando la naturaleza misma del sitio donde se colocaba. Y es una ciudad utópica, estaba pensada como un espacio donde la gente no trabajaba, donde la gente solo convivía, solo interactuaba, solo intercambiaba ideas. Había el espacio del amor, el espacio de la muerte, el espacio para amar, el espacio para morir, el espacio para pensar. Una ciudad que evidentemente nunca pudo existir como tal, pero es un proyecto derivado de la Internacional Situacionista, un movimiento francés de mucho impacto en los siguientes años. Y justamente hablando de esas ciudades utópicas de las que hablaba Constant, un movimiento que se da justamente a la par de los movimientos estudiantiles en el mundo, y hablando del mayo del 68, es interesante ver cómo cuando Napoleón III dijo que París no podía ser una ciudad pensada para barricadas ni para motines, justamente los estudiantes del 68 se amotinaron y pusieron barricadas en París. Y esas son imágenes de las barricadas y de los estudiantes parisinos en el mayo del 68, lo cual nos lleva a ver que pues, esa imposición del Estado de impedir el levantamiento del pueblo y que el Estado pudiera imponer la fuerza, pues se vio un poco doblegado por el movimiento. Digamos, estas son como el antecedente principal o el más representativo para hablar de los contextos de una ciudad en el siglo XIX conformada por calles que definen la planeación de la comunicación, una ciudad del siglo XX que también define su forma de comunicación de acuerdo a la planeación urbana. Pero finalmente llegamos a la era de las redes y a la era de la tecnología. Y de lo que hablaba yo hace un momento es de estas redes de comunicación que superan por mucho la forma de comunicación que ha tenido el mundo durante los siglos pasados. ¿Cómo entender esta globalización que nos lleva a entender este término de lo local, ¿no? Como un término en el que efectivamente vivimos más de manera paralela en diversos mundos
¿Y a qué me refiero con esto? Vivimos en el mundo físico, donde estamos parados, colocados todos nosotros, pero a la vez muchísimos de ustedes seguramente tienen abiertas sus redes sociales, donde conforman otro tipo de sociedades, donde tienen amigos que ni siquiera conocen probablemente y que son amigos, donde te dejan en visto y es como muy desagradable, donde te cierran de la red y te sientes totalmente desplazado de una comunidad y de un contexto. Es justamente lo que conforma la red social contemporánea. Hablamos de la web 0.1, que es la web que surge en principio, hace ya muchísimos años, lo hablábamos con el libro de Neuromancer, pero que justamente cuando empezamos a hablar de la web 2.0 y las nuevas redes de comunicación, se crea en 1994 una primera red comunitaria en Ámsterdam que se llamó Digital Stad, que es esta red que lo que hacía era interconectar a los ciudadanos de Ámsterdam con la intención de que se desarrollaran debates en torno a las problemáticas de las ciudades. De esa red que todavía existe, por cierto, que está desde el 94, en ella se decidieron cuestiones fundamentales para la ciudad de Ámsterdam. Se decidió el futuro del aeropuerto, problema que nosotros ahorita en México estamos debatiendo, cómo vamos a resolver la colocación de nuestro aeropuerto en la Ciudad de México. Se comunicaban entre todos, se realizaban todos los debates de la construcción de la línea, del metro norte-sur, algunas nuevas áreas residenciales, el uso de una isla artificial, todo ello se debatió en la red. Es decir, la interconexión horizontal permitió conformar un poder que podía confrontar al Estado de alguna manera. Bueno, sabemos que Holanda es un país con un estado de gobierno probablemente más democrático que los nuestros, y de manera muy puntual se logró conseguir que estas redes pudieran imponer asuntos puntuales sobre temas de ciudad y sobre temas de comunidad. Es otra de las páginas de la red que les estoy hablando, de la de Digital Stad, y paso a un tema interesantísimo que tiene que ver justamente con estas redes y cómo comienza a generarse comunidad para resolver problemas sociales, políticos, culturales y económicos, fundamentalmente políticos. Todos sabemos de la importancia que tuvieron las redes sociales para las elecciones del presidente Obama, todos sabemos la importancia que tuvieron las redes sociales para la última elección del presidente de Estados Unidos y el hackeo y el problema con los rusos. Todos sabemos de la importancia del resultado de salir a las calles en la primavera árabe, de la Revolución Verde. Todos estamos enterados del movimiento Yo Soy 132 o del movimiento estudiantil chileno. Todo se gestó en las redes sociales. En Madrid, con los atentados de Atocha, también se conformaron en las redes sociales. Pero es interesante saber que ya desde hace un buen rato, en el caso de Corea, concretamente Corea, comenzó la página omynews.com. Había 26,000 reportes ciudadanos cuando era la elección del presidente de Corea, perdón, voy a contextualizarles un poquito el caso. Las manifestaciones de los ciudadanos, fue en Filipinas, que contribuyeron a derrocar al régimen de Estrada, y de los que se dieron en Seattle como la Organización Mundial del Comercio, ambos organizados a través de celulares y de internet, fueron los que llegaron a la voz mediática de Oh My News. Esta página definió en su momento, ahí hablo de hace muchísimos años, muchísimo antes de Obama, que se definieran las elecciones, y justamente el presidente electo en ese momento prescindió de todos los medios tradicionales, y la primera entrevista que concedió la concedió a esta red. Es decir,
vemos cómo se trastocan los mass media por los new media, que son los nuevos medios de comunicación que están definiendo nuestras nuevas estrategias políticas. Voy a entrar a mencionar 4 casos concretos de artistas y activistas que han conformado y reconformado y redefinido, y podría yo decir hasta resignificado, problemáticas sociales a niveles locales y globales a partir de las redes sociales. Uno de ellos es precisamente Borders in Guide, que es el primero de nuestros pues un proyecto ya de hace muchísimos años de headbunting, que lo que hizo fue crear una red, una guía en internet para, literalmente hackeó todo un programa para poder permitir que la gente que quería cruzar fronteras de manera ilegal, indocumentados, lo pudieran hacer de una forma segura. Digamos, esto va en contra de todas las leyes, pero literalmente la página la abrías, había muchos candados para poder, o sea, quién eras, por qué querías salir de tu país, en qué condiciones, y él tenía rutas perfectamente armadas para que tú pudieras cruzar una frontera sin correr ningún peligro, o por lo menos los menos posibles. Yo vuelvo al caso de mi país, y hoy tenemos 2 caravanas centroamericanas que están llegando a México y que están pasando por condiciones muy, muy complejas, y que sabemos que quieren llegar a la frontera norte del país y que va a ser prácticamente imposible llegar a los Estados Unidos. El ejército americano ya está localizado en la frontera norte. Se ha dicho que el presidente Trump ha llevado más elementos del ejército a la frontera norte de México que lo que llevó en algún momento a Oriente. Entonces, la imposibilidad de trastocar las fronteras geográficas en todo el mundo se está convirtiendo en un problema. Lo hemos visto en Europa y lo estamos viendo ahorita en América. Entonces, esta guía tú entrabas y te invitaba, insisto, pasando varios candados, a entender las posibilidades. Headbunting se había hecho las rutas el primero, las había pasado, las había transitado y sabía dónde había que llevar agua, por qué, en qué momento había que llevar un cuchillo, navaja, yo qué sé, ¿no? Una serie de condiciones. Yo nunca pude entrar porque nunca quise hacer eso. Él es headbunting y es, bueno, digamos, estas visitas de campo que él hacía para poder informar y llevar a la comunidad interesada las rutas precisas. Otro caso que ha sido muy interesante y que también ha conformado comunidades fundamentales en redes es un proyecto de Anthony Abad, un artista español, que se llamaba megafone.net. Este proyecto funcionó prácticamente hasta el 2014, si no me equivoco, y lo que él hizo fue, todavía con mensajes de texto, todavía sin WhatsApp, él lo que hacía era conformar comunidades en distintos países. Es decir, la primera que conformó fue en México, lo hizo con la red de taxistas. Entonces él generó una comunidad entre todos los taxistas que se sumaron a ella, para que ellos a su vez tuvieran una conexión entre ellos en la ciudad, y cualquier problema que tuvieran pudieran resolverlo a través de las redes. Hoy nos puede parecer muy extraño, pero justamente en el 2003 o 2004 la evolución de las redes no era la que conocen ustedes, y por lo tanto era mucho más complejo interactuar en una ciudad tan caótica y tan grande como es la Ciudad de México, donde además los taxistas corrían muchísimos, bueno, siguen corriendo muchísimos riesgos de asaltos, de muerte, etcétera. Entonces esta red sirvió para que ellos estuvieran interconectados en la Ciudad de México. Lo mismo hizo con las prostitutas en Madrid. Entonces las mujeres prostitutas en Madrid, que no se conocían, se conforman como una comunidad en donde se cuidan, se protegen, se defienden y se localizan. También hizo lo mismo con los discapacitados en Barcelona. También todo estamos hablando dentro de los entornos de ciudad.
Y ellos pues también podían subir imágenes y decir, bueno, aquí hay un automóvil parado en una rampa de discapacitados, o en tal lugar están ocupando un lugar de discapacitados. Entonces estas redes horizontales empezaron a fortalecerse y construir comunidad, que era capaz de confrontarse, insisto, con el Estado, a diferencia de cuando pues estamos aislados y sin conexión. Lo mismo hizo con los gitanos, lo mismo hizo con los motoboys en Brasil, con mujeres, con comunidades sirias en España. En fin, generó una diversidad de espacios destinados a la conformación de red y de comunidad. Es uno de los ejemplos, ¿no?, de las imágenes. Insisto, como todavía no teníamos la facilidad del Facebook o del Instagram, se usaba mensaje SMS, ¿no?, y entonces pues, subías la foto, ponías el mensaje, ¿no?, y entonces se creaba esta red. Ustedes saben que mandar mensajes no era factible hacerlo en comunidad, entonces el proyecto, digamos en términos tecnológicos, requirió de muchísimo trabajo, ¿no? Había que instalarse en la ciudad, hacer todas las conexiones, conformar la red, etcétera. Estas son las mujeres Saraí en España, también una comunidad que se fortalece a partir del proyecto del artista Antoni Abad. Bueno, hablemos de Hackitectura, otro colectivo que también utiliza las redes, que todavía existe, que utiliza las redes para crear también comunidades, digamos en un tema muy, muy ambicioso que también tiene que ver con la migración, tiene que ver con las fronteras, tiene que ver con los espacios de interconexión. Los proyectos que hizo Hackitectura, un colectivo de activistas, de hackers, de programadores, de artistas, fue uno de tantos conectar en el estrecho de Gibraltar. No conectar porque pues estaba la policía de ambos continentes, sobre todo el continente europeo. Conectar a través de redes de comunicación la problemática de la frontera, ya en aquellos tiempos, de Europa o de África con Europa. Entonces esto llevó a que se pudieran dar diálogos que hoy por hoy son muy simples vía Skype, pero no existía. Entonces conectó Madrid con Los Ángeles y con las dos fronteras, bueno, África y España, en un diálogo comunitario entre actores sociales, entre instituciones educativas, entre activistas, para resolver de una manera puntual las problemáticas de la frontera. El último caso que no deja de ser igual de interesante es también, data ya de algunos años, el colectivo de Lavapiés. Lavapiés es un barrio muy tradicional en Madrid, un barrio de migrantes también, sin conexión, curiosamente, en el barrio, digamos, en términos de la calle. Había mucha gente mayor cuando ellos hicieron este proyecto, y entonces lo que hicieron fue ligar el espacio público con una red libre, porque además también hay que considerar que si algo tenemos encima son los grandes consorcios que acaparan las redes, que acaparan las páginas, y bueno, justamente de lo que se libraron y lo que pudieron lograr este colectivo fue crear una red libre de interconexión. Seguramente los programadores y demás sabrán que en 2000 y pico, pues eso era bastante complejo, 2001, 2002, y con esto lograron sobre todo que la gente mayor tuviera una mayor interacción en el espacio público, salir a la calle. Tenían chicos jóvenes que les hacían el súper, iban al mercado, los acompañaban a pasear, los sacaban a eventos culturales, en fin, una serie de acciones que llevaron a la conformación de un barrio también mucho más protegido entre ellos, porque es un barrio peligroso. Llegaron a protegerse y a cuidarse a partir de esta red.
Desafortunadamente muchas de estas redes y configuraciones desaparecen, insisto, por el poderío de los grandes consorcios. Sin embargo, la labor de los activistas, la labor de los artistas, la labor de los comunicadores sigue insistiendo en ese punto. Creo que es fundamental entender que la comunicación en red, muchísimas gracias, la comunicación en red puede ser uno de los medios que tengamos hoy por hoy para crear comunidad en el espacio físico, más allá de la simple interacción, no la puedo abrir, más allá de la simple interacción que nos lleva a chatear, puede ser un medio muy eficaz para conformar relaciones sociales en pro de problemáticas culturales, políticas, económicas. Yo quiero agradecer muchísimo a Kevin, ¿no? Por este proyecto, bueno, al cual me invitó y que me parece interesante y que se puede replicar. Creo que el trabajo del arte puede ser fundamental para volver a participar de la colectividad en los espacios físicos. Pues con esto concluyo y quiero agradecer muchísimo a la Universidad Nacional y a todos ustedes por haberme escuchado. Gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de Nación.